El abordaje de los pacientes con mieloma múltiple ha cambiado radicalmente en las últimas 2 décadas, pero lo mejor parece estar aún por venir. El incremento del arsenal terapéutico hace que los especialistas puedan plantearse hablar de curación. Para hablar de todo ello, contamos hoy con la doctora Mariby Mateos, del Servicio de Hematología del Hospital Universitario de Salamanca, y el doctor Juan José Lahuerta, jefe de hematología del Hospital 12 de Octubre de Madrid, ambos miembros del Grupo Español de Mieloma Múltiple. Doctores, muy buenas, bienvenidos. Muchas gracias. La primera pregunta es ese cambio que ha habido en estas 2 últimas décadas en el abordaje del mieloma múltiple. ¿En qué se podría resumir? Doctora, si quiere empezar usted. Pues en las 2 últimas décadas el principal cambio que aparece en el tratamiento del mieloma, más bien en el manejo del paciente con mieloma, ocurre con la aparición de nuevos fármacos. En el pasado, realmente las opciones terapéuticas para los pacientes con mieloma eran reducidas, con lo cual la aparición de nuevos fármacos hace que aumenten las tasas de respuestas, que se prolonguen las supervivencias libres de progresión y que al final los pacientes vivan más. Y esto es una realidad que estamos viendo en el manejo de nuestros pacientes con mieloma. Son importantes la aparición de nuevos fármacos, también son importantes los cambios en la evaluación del manejo de nuestros pacientes con mieloma. Aparecen nuevos objetivos que nos planteamos en el tratamiento de los pacientes con mieloma que antes eran prácticamente imposibles de alcanzar. Ahora un gran número de pacientes alcanzan remisión completa. Remisión completa es la mejor calidad, la mejor categoría de respuesta que puede alcanzar un paciente y además somos capaces de profundizar en ella. Esto antes era imposible, por lo tanto, yo creo que los avances más importantes desde mi punto de vista serían la profundidad en la respuesta junto con la introducción de nuevos fármacos. Doctor Lahuerta. Quizás lo único que es como ha comentado Mariby, las respuestas son mucho mejores, más profundas, y eso va a prolongar la supervivencia y, quién sabe, probablemente a curar a algunos o a muchos enfermos. Y en todo caso yo destacaría que, a pesar de que los nuevos fármacos son más eficaces, también son insuficientes, o sea que una gran parte del mérito de haber llegado hasta donde se ha llegado se debe también a haber podido diseñar una estrategia de tratamiento en la que muchos fármacos por sí mismos insuficientes han conseguido de un esquema de manejo secuencial en el que se van añadiendo respuesta antitumoral de manera progresiva y con muchas fases de tratamiento. Poco a poco se va consiguiendo esa respuesta que antes era elusiva y no era prácticamente inalcanzable. Hace unos meses tenía lugar el Congreso Americano de Hematología, que bueno, es referencia en este campo. ¿Qué avances se pusieron sobre la mesa en este congreso científico? Se han producido, el Congreso Americano es probablemente la reunión más importante de hematología que se produce a lo largo del año, donde el número de asistentes es enorme, alrededor de 10.000 personas, y obviamente lo más relevante en cada patología siempre se reserva para el Congreso Americano. En el campo del mieloma, este año, si yo tuviera que resaltar lo más relevante, ha habido bastantes cosas que pueden ser relevantes, sería probablemente la comunicación de los resultados del estudio ASPIRE, que es un estudio randomizado realizado en aproximadamente 800 pacientes con mieloma múltiple en recaída, donde se comparó un tratamiento estándar para esa población de pacientes, que es lenalidomida dexa, que utilizamos habitualmente en nuestra práctica diaria en los pacientes que recaen, y se comparó ese estándar con lenalidomida más dexametasona, añadiéndole un nuevo fármaco, un inhibidor de proteasoma de segunda generación que se llama carfilzomib. El añadir carfilzomib, lenalidomida y dexametasona ha resultado en una ventaja muy significativa en la supervivencia libre de progresión y de hecho se han alcanzado 26 meses
que es la supervivencia libre de progresión más larga reportada hasta el momento actual en un estudio randomizado en pacientes con mieloma en recaída o refractarios. Además, en este estudio a mí también me parece importante destacar la tasa de remisiones completas. Como he mencionado anteriormente y ha corroborado el doctor Lahuerta, antiguamente los pacientes no alcanzaban remisiones completas. Posteriormente las empezaron a alcanzar en el nuevo diagnóstico, pero en el momento de la recaída eran habitualmente escasas. Con esta triple combinación, el 32% de los pacientes alcanzaron remisión completa y eso no lo habíamos visto hasta ahora en este tipo de pacientes, por lo que probablemente y casi seguro que esta triple combinación será un nuevo estándar de tratamiento para los pacientes en recaída. Doctor, ¿coincide con esto que destaca de estudio que destaca la doctora? Absolutamente de acuerdo. O sea, y es más esperanzador aún, ya que estamos hablando de pacientes en recaída. Los datos preliminares que conocemos de los ensayos clínicos con carfilzomib en combinación con lenalidomida y desametasona en primera línea, pues aún son mucho mejores. Lo que pasa es que la calidad de los estudios son aún fase 2 y no es, pero todo orienta que se ha abierto una nueva vía muy esperanzadora con esta combinación, sobre todo que aporta el nuevo fármaco que es carfilzomib. Sí, sí. Si habría que destacar algo aparentemente poco impactante de las, por siempre llama mucho la atención los nuevos fármacos de diseño y hay muchas más cosas que comentar. Yo, sin embargo, destacaría una comunicación de un viejo hematólogo que se llama Barlogy, en el que ha presentado los resultados a largo plazo, a una mediana de seguimiento de 15 años, lo que significa que hay muchos personas con 20 años, en las que una estrategia de tratamiento secuencial como las que ahora utilizamos, pero de alguna forma un poco más agresiva, porque en aquella época era una secuencia de quimioterapia, ahora puede verse cómo en algunos casos bastantes de los enfermos están curados. Al menos 20 años después están vivos y libres de enfermedad, una curación quizás operativa. Y esto significa que a lo mejor es muy esperanzador, porque es muy probable que ahora esté pasando lo mismo, aunque los resultados finales, cuando hablamos de curación, pues deban esperar 10 años más. Y desde luego hay muchos enfermos que aún no se curan, pero algunos probablemente sí. O sea, que podemos hablar de esa perspectiva, digamos, que unos años en adelante podríamos tener esa corroboración de que los pacientes que ahora mismo se están tratando podrían llegar a la curación. Algunos, por lo menos. Y de hecho, bueno, un apunte, no de LAS, sino del Grupo Español de Mieloma, que ha trabajado ya desde hace años en el tratamiento precoz del mieloma. Antes de que los pacientes desarrollen los síntomas, hemos trabajado en intentar plantear un tratamiento precoz. Demostramos que el tratamiento precoz con lenalidomida dexa era efectivo y en el siguiente paso que hemos planeado y que el ensayo empezará en los próximos meses, parece, Juanjo, que hemos acertado porque hemos elegido como combinación de nuevo carfilzomib, lenalidomida y dexa, que como ha dicho el doctor Lahuerta, en recaída los resultados son buenos, en primera línea son espectaculares y esperemos que en pacientes asintomáticos podamos conseguir la curación de algunos pacientes. En ese sentido, entonces, es incidir en esa primera línea, ¿no? Que los ensayos vayan dirigidos, que se hagan más estudios en esa Siempre está absolutamente bien establecido que el mayor beneficio que un paciente con mieloma obtiene es del tratamiento que recibe en la primera línea. Ahora mismo, al tener disponibles muchos nuevos fármacos, podemos considerar que la primera recaída o la segunda recaída son también buenas oportunidades para conseguir remisiones duraderas. Pero no cabe duda que el mayor beneficio se obtiene de la primera línea de tratamiento y por eso es ahí donde más hay que incidir con los tratamientos más eficaces para esa población de pacientes. Es importante para los pacientes jóvenes, pero creo que es clave para los pacientes mayores. Los pacientes mayores de 65 años
cuando reciben un tratamiento óptimo en la primera línea, pueden tener supervivencias libres de progresión que estamos alcanzando ahora a los 3 años, y eso es absolutamente relevante y tenemos que trabajar en prolongar esa supervivencia libre de progresión, porque en el momento en que recaen, el paciente que era mayor al diagnóstico se convierte en frágil en el momento de la recaída, y las supervivencias libres de progresión y las supervivencias globales son ya más cortas. Comentaba antes ese tema de la primera línea, ¿no? Se un poco reafirma, ¿no? en este punto. Sí, sí, absolutamente. O sea, ha habido durante algunos años algunas líneas de pensamiento que tienen mucha influencia, promovían la reserva de fármacos para cuando el paciente recayese, puesto que estaba claro que iba a recaer. Esto tiene poco recorrido, en mi opinión, y yo creo que ha sido, en la opinión del Grupo Español de Mieloma, ha habido mucho acuerdo en este terreno. Si el mieloma se cura, se debe curar en primer año. Cuando un mieloma, con todas las excepciones que las hay, sin duda, si el mieloma recae, el enfermo tiene muy pocas posibilidades a largo plazo, salvo excepciones, como digo. Y por lo tanto, si vamos a intentar llegar lo más lejos posible, hay que conseguir la máxima respuesta antitumoral posible y de manera precoz. A partir de la recaída, los modelos de selección clonal generan mielomas con mayores grados de resistencia que en primera línea. Y eso hace que sean, ahí sí que la palabra incurable se puede aplicar. Insisto, en medicina siempre hay excepciones. Entonces, con todo este abanico, las posibles combinaciones, se abre, digamos, un escenario nuevo para la patología con las innovaciones terapéuticas que están ya y que van a venir. Absolutamente. Hemos mencionado como estrella del Congreso americano el estudio ASPIRE, pero existen otros fármacos nuevos que apuntan como relevantes en la terapéutica de los pacientes con mieloma, como son los anticuerpos monoclonales. Se ha buscado mucho un anticuerpo monoclonal que fuera dirigido contra algún antígeno de la superficie de las células plasmáticas de los pacientes con mieloma. Durante este Congreso americano ha habido varias presentaciones acerca de anticuerpos monoclonales anti-CD38 dirigido contra una molécula específica de las células plasmáticas que han demostrado ser eficaces. Un aspecto importante es que estos anticuerpos monoclonales dirigidos contra el CD38 han demostrado ser eficaces como fármacos únicos en pacientes con mieloma en recaída o refractarios, y recientemente ha habido un comunicado de prensa acerca de uno de ellos, daratumumab, como agente eficaz en monoterapia en los pacientes con mieloma en recaída y refractarios, con aproximadamente un 30% de tasa global de respuestas. Representa una innovación terapéutica importante para los pacientes porque es posible que en el futuro estos anticuerpos monoclonales se acoplen a los diferentes esquemas de tratamiento que venimos utilizando, lógicamente con el fin de mejorar en la calidad de la respuesta, y en ese sentido nuestro objetivo sería que profundizaran aún más en la calidad de la respuesta, que la mantuvieran y que al final consigamos curar pacientes o, si no, prolongar lo máximo la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global. Doctor. Pues abundando en lo que dice Maribí, una de las cuestiones más importantes, hablamos constantemente de la calidad de la respuesta antitumoral, y una de las líneas más importantes de trabajo de nuestro grupo ha sido la búsqueda de la calidad de la respuesta, del nivel de respuesta antitumoral, antimieloma, relacionada con la curación. Esa búsqueda, pues a nosotros ya nos lleva ocupando 15 años y hemos pasado por todo. Estamos ya, sin embargo, se nos escapa algo constantemente. Hemos definido la respuesta inmunofenotípica con un nivel de especificidad altísimo, con una sensibilidad de 10 a la menos 6 casi ya, y sin embargo
A pesar de que cada vez que conseguimos mejorar, definir una respuesta más profunda, el pronóstico va mejorando, sin embargo, las curvas siguen siendo, los efectos siguen recayendo. Y ahí estamos buscando esa célula que produce la recaída y que es la que hace que la curación se nos escape. ¿Se puede hablar o se puede empezar, digamos, a hablar de tratamiento individualizado, tratamiento a la carta para estos pacientes? Es una buena pregunta, y hablar de tratamiento individualizado para los pacientes con mieloma múltiple hoy por hoy es un poco utópico, en el sentido que en nuestra práctica diaria, según llega el paciente con mieloma, si es de nuevo diagnóstico, lo dividimos en candidato a trasplante o no candidato al trasplante. Le hacemos un montón de evaluaciones que nos permiten identificar muy bien si el paciente es de riesgo estándar, o decimos el paciente es de alto riesgo porque tiene alguna característica biológica que sabemos que tiene un alto riesgo, pero no sé, el doctor Lahuerta me puede corregir, al final, hoy por hoy, tratamos a todos los pacientes prácticamente de la misma manera. Podemos hacer pequeñas puntualizaciones si el paciente es de alto riesgo, porque tenemos evidencia de pequeñas cosas, pero en líneas generales el tratamiento es el mismo, y el motivo es que hay que seguir investigando, porque hoy por hoy, aun cuando tenemos combinaciones nuevas y combinaciones muy efectivas, no han logrado vencer completamente el mal pronóstico que dan la presencia de algunas características. Y eso es lo que nos hace al final tratar de la misma manera a todos, fundamentalmente porque lo que nos parece bueno para esos pacientes de alto riesgo, sabemos que va a ser excelente para los de riesgo estándar, que son por otro lado la mayoría de pacientes. Por alusiones, doctor. Bueno, efectivamente, la terapia adaptada al riesgo es un mito en la hematología en general. Se ha propuesto con un fracaso rotundo en la leucemia amiloide aguda, y de alguna forma también ese sueño de, en el mieloma pues pasa esto: el mejor tratamiento es el mejor, incluso para el mieloma menos agresivo. Y cuanto mejor es el mieloma, más eficaz es el tratamiento. Por eso es mejor el mieloma. Sin embargo, hombre, algo sí estamos matizando. O sea, por ejemplo, ese cambio, esa barrera radical, candidatos a trasplante o no, poco a poco se va abriendo, y hay más matices. Y, por ejemplo, los trasplantes autólogos ya prácticamente en enfermos con una condición biológica buena, pues se pueden trasplantar hasta los 70 años, incluso algún año más. Y por otra parte, los ajustes en las dosis de fármacos en enfermos muy mayores, o sea, y con comorbilidades y con más riesgo de complicaciones, pues se está llevando ajustes en sentido contrario. O sea, hay una población de los enfermos mayores en los que se están haciendo tratamientos más intensos, y otra que requieren ajustes a la baja para evitar la mortalidad producida y derivada de los efectos secundarios. En ese terreno sí, en ese terreno hay avances y se ajusta mejor el tratamiento. Sin embargo, eso no tiene casi ninguna relación con el mieloma, tiene relación con las condiciones biológicas de los pacientes. ¿Qué hay en relación al tratamiento de mantenimiento? ¿Hay una discusión en este sentido entre especialistas? Sí, claro, incluso entre el doctor Lahuerta y yo misma podemos discutir, si queremos, sobre el mantenimiento. Existe un gran debate acerca del mantenimiento en el tratamiento del mieloma, fundamentalmente y hasta ahora porque hay un fármaco que es la lenalidomida, el que más se ha evaluado como tratamiento de mantenimiento en pacientes jóvenes después del trasplante, y el punto de debate viene en qué es lo que le pedimos a un fármaco como mantenimiento. Los estudios que se han hecho no hay duda que son eficaces para los pacientes con mieloma después del trasplante, duplica la supervivencia libre de progresión de 20 a 40 meses, y eso significa que los pacientes están el doble de meses sin progresar. Y progresar un mieloma significa que el paciente tiene anemia y está cansado, tiene insuficiencia renal,
puede requerir diálisis, tiene hipercalcemia, puede tener fracturas en los huesos, con mucho dolor e incapacidad para sus actividades de la vida normal. Por lo tanto, no hay duda que si le pedimos beneficio en la supervivencia libre de progresión, el mantenimiento es eficaz. Si le pedimos beneficio en la supervivencia global, que los pacientes vivan al final más, los estudios que se han hecho no demuestran que los pacientes al final vivan más. ¿Es relevante? Es relevante, pero desde mi punto de vista, y creo que en eso el doctor Lahuerta está de acuerdo conmigo, si yo quiero evaluar la eficacia de un fármaco como mantenimiento, probablemente el mejor parámetro sea la supervivencia libre de progresión. Si yo evalúo la supervivencia global, los pacientes están recibiendo, una vez que recaen, otras líneas de tratamiento, y un paciente puede recibir un tratamiento de rescate altamente eficaz, mientras que otro paciente puede recibir solamente tratamiento paliativo. Por lo tanto, si en un diseño de un estudio el tratamiento de rescate no está preespecificado para todos los pacientes, el beneficio debería buscarse en la supervivencia libre de progresión, y en este sentido, hasta el momento actual, los estudios con lenalidomida son ventajosos. Dicho esto, lenalidomida no está aprobado todavía como tratamiento de mantenimiento, y eso puede suponer algunas trabas a la hora de ponerlo de manera indiscriminada a los pacientes en la clínica habitual. Doctora, ¿hay polémica respecto a este, sí, no, tema? Hay polémica. Bueno, la polémica yo creo que es más, no sé cómo explicarlo, o sea, quizás yo considero que desde mi punto de vista como médico, mi análisis personal del beneficio de un fármaco no debe estar limitado porque una agencia apruebe ese fármaco o no. Otra cosa es que de la aprobación o no de un fármaco por una agencia alguien me impida hacer lo que yo creo que hay que hacer. Eso es otra cosa. Pero si me dejan hacer lo que yo creo que hay que hacer, lo hago, aunque la agencia no lo haya recomendado. Porque, entre otras cosas, considero que las agencias reguladoras no son observatorios de la ciencia, sino que actúan a instancia de parte, a instancia de la industria, y por lo tanto la Agencia Europea de Medicamentos no tiene las mismas indicaciones o limitaciones o inclusiones en ficha técnica que la agencia americana o la agencia canadiense o la agencia peruana, pongo por caso. Y por lo tanto, si a mí me dejan, hago lo que creo conveniente. Otra cosa es que no me dejan. Y en el caso del mantenimiento, yo creo que es beneficioso y que, en fin, hablando, hay mucho que hablar y mucho que discutir, pero creo que los tiempos de observación de los ensayos actualmente disponibles son claramente insuficientes. En el mieloma venimos discutiendo, aún discutimos si la quimioterapia es mejor que el trasplante. La última discusión que yo conozco es del año 2008, además en una revista de mucho prestigio. Y sin embargo, estamos hablando de tratamientos de los años 90. Es decir, ha habido la discusión de supervivencia libre de progresión, es tan vieja como el mieloma que yo conozco. Y en realidad ya sabemos que para que un tratamiento pueda demostrarse que prolongue la supervivencia necesita tres condiciones. Una, un tiempo de observación muy prolongado. Segundo, ensayos clínicos que estén diseñados para poder determinar precozmente diferencias muy pequeñas de la supervivencia. Y como eso no se da, en la historia del mieloma solo hay un ensayo clínico que tenga esa capacidad, uno. Y en tercer lugar, que los ensayos clínicos, como ha dicho Mariví, en eso estamos de acuerdo, homogenicen los modelos de tratamiento de rescate. Porque no podemos medir la eficacia de una parte muy pequeña del tratamiento en la historia global de un paciente por el resultado de 5 líneas de tratamiento. El caso es que efectivamente es un terreno muy discutible en el que a mí me ha llamado mucho la atención el otro día una de las comunicaciones a las que yo he leído, me llamó la atención, y es que en el Anderson
un hospital de primerísima línea, están haciendo tratamiento de mantenimiento con lenalidomida desde el año 2006 y tienen 500 enfermos ya que han sido sometidos al tratamiento y la agencia americana no lo ha incluido como indicación. Y el otro día había pues me imagino que un debate como este, con 8 o 9 grandes líderes americanos, el 100% utilizaban tratamientos de mantenimiento indefinido de sus enfermos y de estos, como mínimo, 4 de ellos habían firmado artículos en los que no recomendaban el tratamiento de mantenimiento. Es una cosa muy particular y es que una cosa es la academia y otra cosa es la clínica real, creo yo. Vamos un poco y volvemos al contexto, digamos, económico, la situación del Sistema Nacional de Salud, esas innovaciones que se están incorporando, que vienen, esa dicotomía entre innovación dentro del sistema y sostenibilidad es posible. Ustedes que están en la práctica clínica diaria. Pues debería serlo. No tiene sentido la gran inversión económica que las compañías farmacéuticas hacen para el desarrollo de grandes ensayos clínicos que cuestan mucho dinero, que se traduce en aprobaciones de fármacos y aprobaciones de combinaciones que sabemos que son más eficaces que lo que antes usábamos, y sería realmente penoso que luego no lo pudiéramos utilizar en la práctica clínica. Estamos hablando de mieloma múltiple, enfermedad con una incidencia de 4 o 5 casos nuevos por cada 100.000 habitantes y año, lo cual viene a ser un número reducidísimo de pacientes si lo comparamos probablemente con otra patología que pueda ser mucho más frecuente. Por lo tanto, no lo sé si es sostenible o no, pero mi respuesta es que debería serlo. Eso, debería. Ya creo que en otra ocasión que estuvimos aquí hablamos de lo mismo y es una cuestión, estamos investigando para conseguir unas soluciones que probablemente si alguno de nosotros tuviésemos esa enfermedad no podrían ser aplicables a alguna de las soluciones. O sea, yo diciendo, bueno, la investigación en medicina es muy bonita y no sé qué, cuando Fleming regaló al mundo la penicilina. Pero para tratar una hepatitis C necesitamos 50.000 euros, pues está claro que la nueva época, que es una época radiante para la medicina, probablemente algo nunca observado, porque estamos teniendo antivirales, estamos teniendo sobre todo fármacos antitumorales, que es lo que nos mata ahora. Y no va a poder ser aplicado más que a algunos privilegiados, ya no hablo de países ricos, sino de individuos ricos. Y esto es un problema que supera a las autonomías, supera a los estados, incluso es muy probable que supere a la Comunidad Económica Europea, que es una internacional que debería abordarlo la Organización Mundial de la Salud, porque es que cada vez que aparece un fármaco nuevo, hay continentes enteros que se quedan sin él. Yo he estado, por ejemplo, hablando con unos médicos peruanos que conocían algunos de los fármacos que utilizamos en mieloma de oídas, que jamás los habían aplicado, ¿no? Y y estamos hablando, como dice Mariví, de una enfermedad que es la primera en la que entra esta nueva farmacología, ¿no? Pero es que el cáncer viene que arrolla, ¿no? Y dentro de 5 años estaremos ante un nuevo panorama donde el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el cáncer de laringe, el cáncer de páncreas y además de la leucemia aguda, la leucemia linfoclásica, un repertorio de cánceres que van a tener curación y esa curación no se va a poder aplicar. Así que alguien y hay una cosa convendría que pensar. Añadida en el campo del mieloma. Los pacientes es una realidad que cada vez viven más, con lo cual cada vez van a ser candidatos a recibir más líneas de tratamiento y más fármacos, pero es en lo que estamos luchando y en lo que estamos investigando, con lo cual resulta chocante
que investiguemos y trabajemos en eso para ofrecer lo mejor a los pacientes, y resulta que fuera de un ensayo clínico los pacientes que no tienen acceso a un ensayo clínico, porque hay muchos hospitales donde no hay ensayos clínicos, porque hay muchos pacientes que no pueden desplazarse a un centro clínico, a un centro donde haya un ensayo clínico de referencia, no pueden recibir esos fármacos. El debate de alguna forma excede de la práctica clínica, porque al final, bueno, pues en la consulta hay que atender al paciente lo mejor posible, pero no hay poder de decisión a nivel altas esferas, por desgracia muchas veces. Hombre, ¿no? siempre hay cierta elasticidad y el problema en España es que esa elasticidad lo que lleva es a la falta de equidad. Y nosotros ahora vamos a poner en marcha una guía de manejo del mieloma por encargo de la Sociedad Española de Hematología, intentando que sea una guía aplicable, que enfermos de algunas comunidades autónomas que no respaldan estos modelos de tratamiento, no sé por qué, bueno, por razones económicas, pues al menos genere una tendencia a la equidad, al menos dentro de España. O sea, porque es que hay ejemplos sangrantes, muy preocupantes. Dos comunidades diferentes, las diferencias, según nos comentan los pacientes, no solo son entre las propias comunidades, sino dentro de las mismas regiones, entre hospitales, ¿no? Esto plantea un dilema al clínico en la consulta. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, donde hay algunos hospitales que, siendo hospitales públicos, que atienden, de medicina pública, tienen gestión privada, no tiene la posición ante los nuevos fármacos, es muy distinta a los auténticos hospitales públicos, no solamente de atención, sino de gestión. Y entonces, cuando surge el beneficio en medicina, pues aprietan por donde haga falta. En la Comunidad de Castilla y León realmente la situación no es tan dispar, porque bueno, seremos casi unos 3 millones de habitantes, y habitualmente los hematólogos de todos los hospitales estamos bastante bien avenidos. De hecho, en adelanto a la guía del Grupo Español ya hemos elaborado una guía específica del Grupo de Gammapatías de Castilla y León, donde nos hemos puesto todos de acuerdo en cuáles son los estándares de tratamiento de los pacientes en las distintas fases y de acuerdo a las características de la enfermedad, con lo cual prácticamente en Castilla y León todos los pacientes con mieloma son tratados de una manera bastante homogénea, siempre estando a disposición nuestro centro, que puede ser el de referencia dentro de la comunidad, para que los pacientes accedan libremente cuando se les acaban las opciones terapéuticas y nosotros podamos ofrecerles algún fármaco nuevo en el contexto de ensayos clínicos. ¿Ayudaría en todo este espectro que haya más estudios que demuestren la coste-efectividad de los fármacos nuevos? Yo creo que cuando se hace un estudio de coste-efectividad, malo. Porque estamos hablando, no, es que no sé, ¿dónde he leído yo? Es que este fármaco es coste efectivo porque cuesta 45.000 euros. Digo, o sea, depende de qué signifique coste efectivo. Son estudios difíciles que yo creo que la gente que los hace son gente experta. Yo no soy una entendida, pero deberían evaluar el número de años ganados de vida, en calidad de vida de los pacientes, con lo cual son estudios creo que difíciles de hacer muchas veces, porque valorar la calidad de vida a veces de los pacientes con mieloma, pacientes mayores, pacientes muchas veces con un nivel sociocultural no muy alto, que se hace difícil. Pero repito, yo no soy una experta en estudios de coste-eficacia. ¿Y los registros de pacientes? ¿Podría ser una herramienta útil para...? No, mira, yo me voy a mojar, o sea, porque... Me parece estupendo. Me voy a mojar. Cuando uno tiene un producto que vale 5 pesetas y lo va a vender, y dice, bueno, estos son 5 pesetas que vale el producto, más 2 pesetas que vale distribución, y no sé cuánto vale, pues el precio final con un beneficio razonable van a ser 15 pesetas. Ese esquema, esa forma de pensar, no la aplica la industria farmacéutica. El ejemplo de la hepatitis, oyendo hablar
a quien lo inventó, un egipcio que le apareció otro día en la prensa española. No, este hombre piensa de manera distinta. Dice, ¿hasta dónde puedo explotar yo al sistema? Dice, no, como un enfermo con hepatitis va a ir a un trasplante hepático, voy a cobrar un 5% menos de lo que cuesta un trasplante hepático. Independientemente de lo que sea, lo que prima es la búsqueda indiscriminada de beneficio. En estos momentos estamos ante un caso de chantaje directo. El Melphalan oral, que es un fármaco antiguo y baratísimo, ha desaparecido del mercado español. La mercaptopurina y el metotrexato oral, que valen 2 euros cada cajita, son quimioterapia muy antigua, ha desaparecido del mercado español. Y la única razón por la que ha desaparecido del mercado español es que alguien se ha hecho con los derechos de venta de estos fármacos y está intentando conseguir multiplicar por 2.000 lo que vale. Y está intentando que el Ministerio de Sanidad consiga, permita unos precios desmesurados. Es decir, está sometiendo a nuestra sociedad a un chantaje directo, que además gana en seguro. Porque cuando este señor quiere vender el Melphalan por vía oral a no sé cuántos miles de euros, pocos miles, pero miles de pesetas muchas, pues dice, bueno, pues no se preocupe usted, no lo vendo. Y ya irá la oficina de la Comunidad de Madrid o del Ministerio de Sanidad de Medicamentos Extranjeros, ya lo tendrá que comprar donde hay precios como los que a mí me interesan. Y el Melphalan oral ha desaparecido. El clorambucil, que se utiliza en la medicina linfática crónica, ha desaparecido. El Melphalan, como digo, y todos estos fármacos, aún muy útiles en muchas enfermedades, están sometidos a un auténtico chantaje vejatorio. Y esto es lo que hay. No estamos ante una campaña en la que alguien decide cuál es un precio razonable para este coche que voy a vender, que me ha costado 100 y lo voy a vender por 200. ¿No? Es decir, si lo puedo vender por 1 millón, lo vendo por 1 millón. Y esto es lo que está pasando, con todas las excepciones que se quieren. Un comentario respecto a los registros de pacientes. A veces pueden ser útiles. Yo he participado en la evaluación, no en la colección de datos, simplemente en el análisis de datos de un estudio de registro en el que han participado 8.000 pacientes europeos, de los cuales 1.000 son de España. Se ha hecho como un corte transversal en un momento determinado y recogido cuál es el tratamiento de una serie de pacientes con mieloma, y yo me he quedado sorprendida de que en España un 29% de los pacientes del nuevo diagnóstico reciban tratamientos absolutamente obsoletos como es el Melphalan y la prednisona. Y que en España globalmente, y son 1.000 pacientes, que no son todos los pacientes de España, pero sí son muchos hospitales representados, hospitales grandes, muchos hospitales pequeños, donde los pacientes con mieloma en España, más de la tercera línea de tratamiento, solo reciben tratamiento un 3% de los pacientes. Eso es inusual y absolutamente inconcebible en un hospital como el que yo trabajo, en un hospital como el que trabaja el doctor La Huerta. Pero probablemente ese tipo de registros ayuden a ver cuál es el panorama real en muchos hospitales comarcales, en muchos hospitales pequeños, donde creo que de nuevo la labor de educación médica es importante, y el llegar y el que tengan acceso a todas las opciones de tratamiento. De alguna forma, la transparencia y compartir esos datos, ¿no? Absolutamente. Sí, una cosa que yo creo que habría que hacer, entre otras muchas, es eliminar el poder de los farmacéuticos, tal como están utilizándose en estos momentos, para limitar los tratamientos cuyo criterio de aplicación lo decide el hematólogo, que es el que sabe. Yo conozco hospitales donde un farmacéutico puede decidir cómo se trata una recidiva de una lesión linfoblástica. Entonces, eso es intolerable. Pero
en el momento de en opinión de algunos gestores, al parecer muy informados en gestión, entre comillas, que no sé, pues han decidido que, como el criterio económico es el que prima, ponen a un cancerbero, que además está encantados de hacer ese trabajo, de decidir sin ningún tipo de formación, sin ningún tipo de criterio, qué es lo que debe hacer un hematólogo ante un caso clínico concreto. Esto no es ninguna broma y pasa en muchos hospitales españoles, en muchos. Volvemos un poco quizás a esa falta de equidad y al retraso que se produce en algunas ocasiones, ¿no? Del acceso a determinados medicamentos, porque ya no solo es la aprobación de la Agencia Europea, la del Ministerio de Sanidad, viene en muchos casos el informe de posicionamiento terapéutico y a continuación también otro informe que hace la propia Comisión de Farmacia, ¿no? Del hospital. Esto también genera esta dificultad para que los pacientes, para que el tratamiento llegue a los pacientes cuanto antes, ¿no? Cuando ya hay evidencias sobre la mesa de su utilidad. De nuevo, una vez más, yo creo que lo que es necesario es el diálogo y el respeto de unos a otros. Como ha dicho el doctor Lahuerta, la evidencia de combinaciones efectivas en el mieloma, en cualquier enfermedad hematológica, viene avalada por ensayos clínicos habitualmente bien diseñados, donde se demuestra la eficacia. Sus trabajos habitualmente están hechos por los clínicos, donde detrás tiene que haber un buen diálogo con las gerencias de los hospitales, con los directores médicos de los hospitales y con los servicios de farmacia. Y ellos, lógicamente, tienen que aceptar la evidencia científica porque, de nuevo, trabajamos investigando para conseguir lo mejor para los pacientes y, obviamente, eso se tiene que traducir en una aplicabilidad a la gran mayoría de pacientes. Si no, no tiene sentido hacer investigación. De alguna forma, pues todos los actores del sistema deben poner de su parte, ¿no? para que el sistema siga funcionando. Totalmente, en aras de la mejora del incluido el paciente. propio hematólogo. La gran mayoría de pacientes van a ser candidatos a recibir nuevos tratamientos y la gran mayoría de pacientes en el momento de la recaída del mieloma van a ser candidatos a recibir tratamiento. También tenemos que saber cuándo parar y cuándo los pacientes ya no son candidatos a recibir más tratamiento, y eso también es importante. Entonces yo creo que, de nuevo, la estrategia de tratamiento tiene que ser multidisciplinar, partiendo lógicamente de la evidencia científica que la demuestran los ensayos clínicos realizados por profesionales, pero interacción y comunicación entre toda la gente. Esa fórmula de colaboración, ¿no? Hombre, yo creo que la colaboración es imprescindible. Sin embargo, el ejercicio clínico no siempre está representado en los ensayos clínicos. Y hoy estaba comentando yo con mi adjunto que no sé por qué mis últimos 10 enfermos de mieloma han sido enfermos que no venían en los libros. Y hay que tomar decisiones basadas en la experiencia, en el sentido común, y en tu conocimiento razonable. Porque la habilidad clínica es muy importante a la hora de decidir qué es lo que hay que hacer con el enfermo. Es decir, no es algo que se tenga y tal. Y extrapolar los resultados de los ensayos clínicos no siempre es extrapolable al 100%. Entonces, si uno encuentra a un individuo cuya nivel de entrenamiento, de conocimiento clínico es cero, como un farmacéutico, que se toma... Yo he recibido en mi hospital a un paciente con una recidiva neuromeningea de un mieloma múltiple, que me pareció que podía ser tratado con lenalidomida, porque habíamos comprobado que alcanzaba niveles altos en líquido zarroquídeo, y BCNU, un fármaco que es eficaz para el mieloma y que pasa muy bien en la enfermedad encefálica, en la que el gerente de un hospital de Madrid, aconsejada por el farmacéutico, que no sabe ni lo que es un mieloma ni lo que es una afectación neuromeningea, se negó, fíjate, a pagar el BCNU. Y tuve que decirle al médico que me llamó para ver qué hacíamos con el enfermo, que lo enviase a mi hospital, que a mí sí me dejaba. Eso habría que erradicarlo, y los colegios de médicos y las sociedades científicas
deberían dejar claro quién es el responsable del manejo de un enfermo. Esto no estoy hablando de una interferencia ocasional. Estoy hablando de hospitales. Conozco alguno, podría contar muchos detalles, en los que la interferencia roza, yo creo que lo punible desde el punto de vista judicial. Pero de nuevo, Juanjo, está el diálogo. Sí, pero si aceptan el diálogo. Algunos Tiene en mi que hospital aceptarlo se aceptan, todos. Pero en los hospitales En que mi yo hospital, conozco, yo recuerdo cuando empezamos a utilizar bortezomib, el bortezomib se aprobó en monoterapia, pero desde el momento cero en el que se aprobó nadie lo utilizaba en monoterapia. Entonces, cuando nosotros pautábamos bortezomib, dexa, bortezomib en combinación, cada paciente nos pedían un informe de por qué, hasta que ya bajamos y dijimos, mira, bortezomib en monoterapia se aprobó, pero no se utiliza en combinación con esto, con esto, con esto. Perfecto, no más. Aclarada la situación. Sí, a mí me ha pasado lo mismo, pero tengo noticias de muchos, sobre todo ya digo en los hospitales de Madrid, donde hay farmacéuticos que deciden lo que tiene que hacer el hematólogo. Pues con esa necesidad de diálogo entre todos los actores, con esa perspectiva, esa buena perspectiva que viene para el tratamiento del mieloma múltiple, acabamos este debate. Muchísimas gracias, doctora Mateos, por estar aquí. Gracias a los dos. Doctor La Huerta, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes, muchas gracias.